Bien, ¿qué tal si vamos compartiendo? ¿Quién quiere decir algo que le llamó la atención de el texto de Celano? El agiógrafo Celano, esta es una lectura. Celano fue escrito, está escrito para 1228, para la canonización de San Francisco pedido por el Papa. Y es el primer agiógrafo que escribe sobre Francisco de Asís, y muy cercano a 2 años de su muerte. Entonces es muy fresco todo. Nos escuchamos. Vamos, Iris. Bueno, realmente cuando uno lee este escrito, ¿verdad? Lo siente como más apegado a uno cuando ha vivido en el campo, cuando la infancia la ha tenido ahí, porque los hermanos que tal vez no han tenido esa experiencia o que han vivido siempre en la ciudad, no lo ven de esa manera, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a que aquí, pues, las únicas mascotas y animalitos a los que les habla, pues los gatos, los perros, si es que alguien tiene uno en su casa y el espacio le da. Pero realmente cuando aquí en el numeral 80 hay un cuestionamiento, pero al mismo tiempo algo que a uno lo interpela, donde dice, ¿quién será capaz de narrar de cuánta dulzura gozaba al contemplar en las criaturas la sabiduría del Creador, su poder y su bondad? ¿Verdad? Y entonces yo sí me remonto a mis tiempos de infancia, cuando mi abuelo decía, no es que la gente que dice que los animales no sienten, que son bestias o que son, que no los observan con esa, no sé, con esa maravilla que realmente es cada animalito, ¿verdad? Entonces me imagino yo que eso se sentía Francisco al ver hasta los animales, o la expresión donde dice de que hasta los gusanitos, ¿verdad? Los andaba cuidando, protegiendo, y eso hacía también mi abuelo, porque nosotros cuando veíamos un gusano era el grito, el espanto y el terror más eran de los grandes, y entonces nos decía, todos los gusanos tienen, se ven feitos, pero todos van a ser mariposas y tienen un propósito, y entonces nos enseñaba hasta los capullos a ver cuán grande era esa sabiduría y ese poder de Dios, ¿verdad? Y en eso tan pequeño, en el poder visualizar cómo del gusanito se iba formando la crisálida, y nosotros teníamos un palito que quedaba atrás de la casa, que a saber qué tenía, que siempre se llenaba, pero inmensamente, del poco de crisálida, y había un tiempo en que esas, pues, las íbamos viendo cómo se convertían en mariposas. Es un espectáculo realmente. Entonces, ver ahí el poder de Dios, reconocer lo pequeño que uno es, ¿verdad? Y reconocer esa sabiduría que Él tiene, que cada ser tiene su tiempo, tiene su proceso, ver en la naturaleza eso y reconocerlo, creo que es lo más maravilloso, que si uno se diera la oportunidad, como tú decís, ¿verdad? De ir y pasar y orar y hacer nuestras novenas en lugares así, en lugares donde podamos encontrarnos realmente con lo más sencillo, con la humildad de Dios. Creo que por ahí también expresa eso, ¿verdad? Que dice que a veces se pasaba todo un día en alabanza, eh, de esta, dice, y de las demás criaturas, pero también hay otro trocito. Que yo sé que los hermanos también van a compartir más, ¿verdad? Pero dice que es como una meditación, humilde meditación, dice ahí. Y aquí está. Dice como una piedad simple o una simplísima piedad. O sea, ver aquellos detalles que para los demás pueden pasar desapercibidos, pero que en ellos nosotros podemos encontrar la grandeza, la sabiduría y el poder de Dios. Solamente. Gracias. Bien, ya entramos a la reflexión, al compartir lo significativo a partir de las geografías. ¿Quién más nos escuchamos? Muy buenas tardes. A mí me llama la atención cómo San Francisco en su tiempo cómo tenía ese amor por los animales, por la creación. Digamos que me imagino que en ese tiempo no estaba así como hoy va. Y siento que, digamos, en la realidad como que se está perdiendo ese amor
por la creación, por los animalitos, porque muchas veces, digamos, nosotros, digamos, antes los conejos no se comían, ¿va? Se dejaban. Pero hoy veo yo que como que somos feroces, están nosotros que digamos todos nos estamos comiendo, ¿va? Comemos los conejos, a veces hasta carne de caballo, o sea, cosas así. Entonces a veces no se tiene, yo pienso que también nosotros debemos de cuidar la creación también así como los animales, ¿va? Muchas veces, a veces encontramos un ratón en una casa, lo que hacemos es matarlo porque le tenemos miedo, no dejamos así, digamos, como espantarlo a que se vayan. Entonces también se va perdiendo eso. Y también veo también en las noticias de la realidad que, o sea, por tanta tala de árboles, vemos que hasta los venados andan así como buscando su casa, no tienen dónde vivir. Entonces, poniendo eso va San Francisco, ¿qué diría hoy en este tiempo actual? Y a veces nosotros decimos, según la tierra va correspondiendo, no sé si han visto la lava del volcán La Palma de allá de España, que está erupcionando y ha abierto 3 bocas, ¿va? Entonces, digamos, a verlo a simple vista, sí podemos decir, la creación está respondiendo así, o sea, al fin del mundo, que Dios va. Pero a veces eso es como tentado porque dicen que allí la gente hacía, así como minerías, hacía unas cuevas para sacar el agua dulce, o sea, grandes hoyos. Y entonces yo pienso que eso también viene ocasionando todo eso, ¿va? Lo cómo va respondiendo la tierra. Entonces, es como, a veces me pongo a pensar yo que eso así de ese volcán se veía así como venía el virus, ¿va? Que lo sentíamos tan lejos y llegó a nosotros. Pero primero Dios que no va a pasar nada más porque a veces cuando un volcán se activa, se activan todos. Entonces, hay que cuidar más la creación y cuidándonos. También la creación, como respetándonos nosotros los hermanos, como el trato de mí para los demás, como lo hacía San Francisco con sus hermanos. Entonces, un reto para nosotros cuidar la creación y vivir siempre fraternalmente, pues, lo que Dios pide. Gracias. Lo que se ha leído, entre los textos que leyeron, está en la narración del gusano, la relación con las otras criaturas, y una de las que más hemos visto, bueno, y Giotto hizo una presentación, es de las aves. Hicimos la predicación de San Francisco con los pájaros, ahí está el texto, del cual Giotto va a pintar después de esta geografía. Ya se conoce esta geografía o ya está, que ya saben que eran manuscritos grandes, entonces no era accesible que habían copias o no llegaba digital algo, ¿verdad? Sino el acceso era en bibliotecas y este estaba en la biblioteca de Asís y ahí es donde Giotto va a pintar. Pero esto de las aves, ahí está la narración, ahí está el modo de encuentro. Escuchamos. Bueno, entonces, ¿alguien más va a compartir? No avanzamos. Bueno, seguimos en este diálogo. ¿Qué es un común que encontramos en estas narraciones? Son a las hagiografías, y esto también ustedes ya lo tienen que manejar muy bien. Una cosa los escritos y otra la hagiografía. Se habla de Francisco de Asís. Es la mirada, el pensamiento de un autor, en este caso Tomás de Celano, un fraile preparado, canonista, juridista, que va a escribir sobre Francisco, especializado en latín, el Tomás de Celano. Y él nos presenta con los énfasis medievales, que ese es el lenguaje medieval, el que hemos leído, traducido al español, con los énfasis de hacerlo ver santo, con lo que se pueda resaltar en lenguaje, pero el hecho está ahí. Y todos los hechos dice cómo Francisco primero se ubicaba en la creación.
y la manera de ubicarse Francisco no era sobre la creación, depredando la creación, tratándola como mercancía, siendo para él un objeto la creación. No dicen los textos que él se relacionaba así. No dice de que él pasaba esto y ni se daba cuenta, segunda manera, su mirada en la creación. Ya Ibis lo decía. Y hay que estar en el campo. Esto dice que él pasaba en el campo. Los que no hemos crecido en el campo, cuando hemos ido al campo hemos aprendido, hemos estado ahí, hemos entendido qué es que amanece y qué anochece sin el ritmo de la energía eléctrica, pero es otra cosa. Y Francisco también, además de estar ubicado, veía, contemplaba, que posiblemente no lo hacía cuando estaba en Asís, no lo sabemos muy bien, cuando era un hijo de comerciante, pero sí en esto describe que él se fijaba de una manera contemplativa, admirativa, que le asombraba la creación. Y por eso habla de la bondad, por eso hablar de la belleza en el cántico. Y este mirar contemplativo, este mirar consciente, sensible, también lo va a empujar a una relación, evidentemente. ¿Y cómo es la relación? No de opresor, volvemos, sino una relación de reverencia. ¿Cómo dice el gusanito? La belleza de las aves. Dice que se servía un trago él y las aves, o algo así, pues echaban los vinos, decía ahí. Le ponía el vino cuando era invierno. ¡Qué delicadeza pensar en las abejas! Y hoy la ciencia nos ha dicho que el día que no estén las abejas, nos fuimos todos. Porque todo el sistema de relación, de polinización, de todo esto que se genera vida, ellas lo hacen. Y muchas otras cosas más que no están estudiadas. Las abejas, Francisco las cuidaba. Y que la han de haber picado. Ahí estaba la miel, el azúcar, el vino para la abeja. El gusano, las otras criaturas. Y esa relación que lo hace sentir de reverencia, también de iguales. En la regla va a decir sometido a toda criatura. La actitud de pequeñez. Pero ¿dónde llega esa actitud de reverencia a la creación entera? No dice que Francisco fuera vegetariano, eso es interesante. En ningún dato hay que él no comiera animales. Digo, pues que lo ha de haber comido. Pero otra es el modo de estar delante, de no ser depredador. No es esa el modo relacional. Entonces, una ubicación sintiéndose criatura que viene de la misma inspiración de Dios, tanto la criatura como el humano, y por eso le llevaba a alabarlo. Y esa es la otra manera. O sea, la oración no son las preces que hacemos en la liturgia, que alguien las lee, ¿verdad? Y no sé cuánto se siente, sino una oración que sale del modo de estar en el mundo, de estar en la creación y relacionarse con él, del modo de ver y sentir. Y esto lleva totalmente un modo de escuchar. ¿Cómo va a decir en el cántico el hermano viento? Eso se escucha y se siente. El nublado y el todo tiempo. ¿Cómo hace que el sol da energía, vida? Y la luna y las estrellas, grandes de peladas de Francisco, grandes momentos de oración, de vigilia, y no son vigilias dentro de una estructura religiosa, sino de una estructura existencial, que le hace llamar hermana luna, porque lo va a experimentar, la va a ver así, en ese gran conjunto creacional. Entonces, ubicado de una manera, viendo de una manera,
porque se está relacionando a una manera, porque escucha y, y siente de una manera que lo lleva a, digamos, entrar en un diálogo. Eso con las aves es un diálogo. Él les va a hablar, el Señor, bueno, ya que se quedaron quietas, dice, y describe varios tipos de aves, ahí están los nombres. Él decide hablarles del Señor, de cuánto les ama y es el creador, que les da las plumas, dice. O sea, esa descripción que hace Celano tuvo que haberse visto. Claro, las primeras veces uno ve que va caminando y él salía como un niño, acabamos de celebrar el Día del Niño, y salía corriendo para que las aves fuera. Esa vez, dice el geógrafo, en el 77, no era el 77, dice que no se fueron. Entonces, al quedarse, él también empezó a hablarles del creador. Entonces, si vamos ya, y dice él que descubre la sabiduría del creador, como lo decía Ivy recordando esa frase, que descubre la sabiduría, la fuerza y la bondad. Recordemos que en Francisco la bondad es primordial. Para él una característica de Dios es la bondad. El todo bien, el sumo bien, del cual todo bien procede. Nosotros no decimos paz y bien, lo decimos rápido, y aquí en el templo lo contestan así, ve al chile. Pero no es un paz y bien así nomás. El bien es la bondad, es recordar que estamos saludando por la bondad, el totalmente bueno, el que nos hace bien. Y esa es la experiencia que a Francisco le llevaba la creación. Y por eso la experiencia también dentro de él para después ubicarse de una manera hermanable, fraterna, en relación de reverencia y de igualdad. Y teológicamente, la experiencia del Dios creador como fundante, como el Dios que ha creado todo y que en esa creación está su Hijo encarnado en la historia, que a la vez lleva la experiencia mística y espiritual. Nosotros franciscanos poco hablamos de la mística con la creación. Es un pendiente que lo hemos tenido. Hablamos de otros místicos, y que no lo hemos leído, pero los hablamos porque algo hemos escuchado, seguro. O creemos que la mística es una onda trabada de los ojos. Los estigmas se dan en un contexto de la creación. En el silencio, no el silencio del shh, acostumbrado en nuestras aulas de clase muchas veces, acostumbrado en la iglesia, acostumbrado en la casa. Es el silencio reverencial que nos hace falta tanto en esta, son ciudades bullistas las nuestras. En la noche hay silencio por semejante cansancio del trabajo cotidiano de las mayorías, pero el silencio reverencial te lo da la creación. Experimentemos al entrar a un bosque, al estar cerca de un árbol, al estar y sentir el viento, todas las sensaciones que hay y todo lo que queda alrededor. Francisco le salía la alabanza, decíamos, porque era su experiencia. Y el cántico de las criaturas es la máxima experiencia o expresión de la experiencia de Francisco con él mismo, con la creación y con el todo del entorno. Y ese es el punto de partida del carisma en relación a la creación. Nos queda realmente el pendiente de volver a ese punto central, que para Francisco no es menos que repara mi iglesia, no es menos que el encuentro con el leproso, el abrazo y el beso, porque una y otro le reforzaba la ternura, le tocó hondamente de seguro, uno y otro movió en lo profundo a Francisco de Asís y le hizo ser ese hermano. Y por eso vendrá y el Papa Juan Pablo II lo nombrará patrono de la ecología. Ya un científico había dicho que el modo de existir tenía que ser como el de San Francisco de Asís, lo dijo antes de 1970. Pero ya
Juan Pablo II sí le llamará el patrono del ecologista. Ese hombre significativo por el modo de estar y relacionarse con la creación, con el todo que le envuelve, con donde se vive, donde se habita, el oikos, donde es esta casa, este techo. Ese Francisco se ubicó ahí. Y reverencialmente ahí así estaba. Y en tiempo ahí pasó mucho tiempo. Y ese es el punto de partida en la experiencia mística de Francisco, que no es separada del beso y abrazo del leproso, del repara mi iglesia, del encuentro con los hermanos, del despojo que va a tener de la propiedad. Todo eso tiene sentido y en eso está el encuentro con la creación, con esa manera de estar y relacionarse. No lo fragmentamos, lo separamos para comprender el gran misterio de Francisco y el carisma que nos ha heredado. Pero el carisma es un todo, es una experiencia que es existencial y por eso es mística, porque surge de la existencia, del encuentro de la gracia en ese misterio humano total, que tiene una manera de comprender la vida. Y que a la vez, sin ser un teólogo Francisco, que le pudiéramos llamar así, de manera estricta, nos impulsa a una teología de la creación, a un modo de llevar nuestra vida, a una forma de vida. Y es lo que dice el Papa Francisco en la Laudato Si, revisar nuestras formas de vida, personales y las colectivas, y saber que también los grandes destructores que son las empresas extractivistas, las empresas que contaminan, las empresas que toman como materia prima y materia comercial para comercializar y recoger beneficios y enriquecerse, ese no es el modo de la propuesta de Francisco. No es ahí el modo principal. Y en ese sentido, el Papa, muy bien alcanzado, muy bien logrado, va a hablar, y eso está en el escrito que tienen ahí ustedes, va a hablar, va a decir en el numeral 10 de la Laudato Si, va a decir que Francisco manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega generosa, su corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con nosotros, con la naturaleza, consigo mismo. Esa es la integración. Que vivía con simplicidad en una maravillosa armonía con Dios, con nosotros, con la naturaleza y consigo mismo. Ese es el círculo integrador que nos devuelve una calidad humana y una calidad en la espiritualidad. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. En él, en Francisco, aprendemos eso. Está en la Laudato Si, numeral 10, y lo tienen en el escrito de reflexión que le he compartido, que es una reflexión para cómo actualizamos los franciscanos y franciscanas este modo de estar en la creación, este modo de ubicarnos, este modo de cuidar, cuidándonos, cuidando la creación nos cuidamos, siendo cultivadores irreverentes con la creación. Esa es la propuesta de Francisco de Asís. Y hoy en estos días de novena, también tengámoslo presente. Experimentémoslo también en esa propuesta, en esa dimensión desbordante de Francisco. Hagamos ese cántico sintiéndolo, que expresa
la vida de Francisco, pero y nos dice cómo tiene que ser nuestro carisma, el carisma franciscano hoy, desde y en relación con la creación. Esos textos de Celano, hay otros de la leyenda mayor también, hay otras geografías que van a expresar esos pedacitos que nos recuerdan como la foto donde Francisco se encontraba con la creación, de un modo relacional que aportó en su momento, audaz para su momento. Francisco pudo haber sido el hombre de los templos, porque así comenzó reconstruyendo un templo. Pero como también los bosques le devolvieron eso que dice el Papa, esa relación con Dios, con nosotros, con la naturaleza y consigo mismo. En esa dinámica nos encontramos. Y ese es el camino de la mística franciscana. El camino de un proceso de reverencia con la creación que a mí me devuelve una calidad de vida diferente, una calidad humana distinta, porque recrea mis relaciones. Me permite entrar en unas relaciones diferentes. Y en estos momentos ser un defensor y una defensora de la vida que se gesta en la creación. Y también nosotros ser promotores, eso lo digo yo, de los contenidos del Dios creador, de los contenidos de una teología de la creación. Y en esa nos ayuda el capítulo 2 de la Laudato Si, para entender los aspectos fundamentales de una teología de la creación. Y después nosotros le ponemos el plus franciscano. Esa experiencia de Francisco de 800 años que hasta el día de hoy la tenemos heredada. Que esta novena nos impulse a vivir con entusiasmo, con alegría y que se renueve el espíritu dentro, Francisco y Clara, en nosotros. Siempre estamos comenzando, no hay que agarrar esa frase de Francisco, comencemos hermanos, porque pues poco o nada hemos hecho, ¿verdad? Esa frase puede escucharse culposa y decir no hemos hecho nada y decir que no hemos caminado nada. Eso sería total irreverencia a Dios mismo que actúa en nuestras vidas y ha hecho lo que ha hecho hasta el día de hoy en nuestra vida. Reconocer también cómo está mi vida en ese camino relacional y de encuentro es importante, es parte de la fe. No es el principio reconocer el pecado, sino el principio es reconocer la bondad de mi humanidad que en libertad el Señor ha actuado en mi vida. La mística va a salir en la manera que me encuentro y me relaciono. Y va a recrear lo diferente, va a recrear el espacio al modo como lo vivió Francisco, en una total armonía con Dios, con nosotros, con la naturaleza y consigo mismo. Ninguna está separada. Bueno, con entusiasmo seguimos, que el Señor nos siga guardando y recibimos la bendición de San Francisco que Él ha dejado para todos y todas. El Señor nos bendiga y nos guarde, nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros. Amén. Nos mire con amor y nos conceda su paz. Amén. Amén. Él nos bendiga, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Paz y bien a todos y a todas. Felices fiestas. Un Feliz aplauso fiesta, buena Abrazo. fiesta a todos Bendiciones. franciscanos y Gracias, franciscanas Bye. Gracias. a vivir esta fiesta. Con Estén alegría. bien, sí, ahí con gratitud. Que Dios siempre les guarde en salud y les llene siempre de esa gracia, de esa sabiduría, de ese carisma, ¿verdad? Y ya en tu escrito, que lo leí así a la carrerita, ¿verdad? Pero me encantó mucho, porque hace al final referencia a Berta Cáceres, donde dice despierta, ¿verdad? No como cuando el Señor le dijo, levántate niña, porque estaba dormida. Nosotros estamos roncando todavía, ¿verdad? Entonces, por eso dice despierta, despierta. Gracias por animarnos de esta manera y que el Señor siempre pues
nos haga vivir esa experiencia de ser franciscanos cada día y de sentir que lo que hacemos a diario va abonando, como tú decías, que se abone, que se cultive y que germine, porque queremos una tierra diferente y nueva. Gracias. Y es, el otro sábado no hay formación, ¿verdad? Así que nos encontramos a las 3:30 el otro sábado. Más Pase rellenitos bien. por toda la celebración. Muy bien.